Soy Xavier Díaz Esarte, vengo de Ezcaroz en representación de Bilgua, una asociación cultural que ha desarrollado, con ayuda de una subvención de Innova, un proyecto que hemos titulado Uraren eta Ipuinen Bidea, Camino de Agua y Cuentos. ¿Por qué de agua y cuentos? Porque son los dos elementos que de alguna manera van dando entidad a este camino y que se interrelacionan continuamente en él. Agua presentada en sus distintas facetas, como una nevera, barrancos y cascadas, el agua como productora de energía para la molienda y el bataneo del molino, con su pequeño salto también de energía para atender unos telares en tiempos, y cuentos porque hemos recogido en los últimos 20 años, a través de transmisión oral, pues antiguas leyendas. Hemos recogido en todo el valle, pero nosotros hacemos hincapié en este proyecto en cuentos de Ezcaroz. Este es un camino ameno, familiar, de fácil acceso, que en su recorrido, a lo largo de 15 puntos de interés, va presentándonos elementos muy significativos de la personalidad y del desarrollo histórico, cultural y económico de Ezcaroz. Así pues, nos podremos encontrar con elementos vinculados a los antiguos oficios, como una nevera, una calera, el molino, que está en plena rehabilitación. Nos podemos encontrar con elementos históricos, como es, por ejemplo, un puesto de observación del ejército que hacia 1944 colocó para controlar el movimiento de los maquis, aquellos guerrilleros antifranquistas que llegaban a esta parte a través de la frontera. El recorrido es muy fácil de hacer porque está muy bien señalizado, tiene bastantes paneles de información, así como puntos QR que hemos alojado en Wikiloc y que cualquier persona que acuda se podrá bajar y no tendrá que hacer más que ir siguiéndolo, ¿no? Tenemos también elementos, por ejemplo, artísticos, como pues, un jardín de esculturas, que hay un vecino que lo va completando, y también toda la trama urbana más interesante del pueblo que atraviesa este camino y que permite entender un poco la arquitectura y la construcción de estos pueblos pirenaicos. Bueno, lo que queremos hacer es animar a que la gente se aproxime, venga a Ezcaroz. Lo hacemos en nombre de Bilgua, en nombre del ayuntamiento, en nombre de todo el pueblo en general, ¿no? Porque pensamos que es una interesante manera de pasar un buen rato de ocio y al menos nosotros lo hemos preparado con todo el interés y cariño que ha sido posible de una manera voluntaria en un auzolan colectivo. Y bueno, pues os esperamos a todos que acudáis a nuestro pueblo, a Ezcaroz, y disfrutéis de este camino.